Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Listo, nos vamos con la primera pregunta. Estaba con unos hermanos y resultó esta inquietud y yo dije, bueno, pues está muy buena esta pregunta para hacérsela a nuestro pastor. Entonces me tomé la libertad de redactarla. Pastor, ¿es correcto que una pareja de jóvenes que llegan vírgenes al matrimonio busquen asesoría sexual de un profesional o deberían descubrir su sexualidad por sí mismos? Pues eso depende de la forma como se mire. Porque los que hemos tenido ese privilegio de llegar sin haber tenido ningún contacto sexual con la otra persona, llegamos muy ciegos y necesitamos orientación, asesoría en muchos campos, porque es que la sexualidad pues define en gran parte lo que es la estabilidad del matrimonio y se pueden presentar fenómenos muy complejos por falta de conocimiento. Una pareja que se casa y no tiene información sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo. Una pareja que se casa sin conocimiento y no tiene la información necesaria acerca de los diferentes fenómenos que se pueden presentar en el desarrollo de su vida en esa área. En el campo que nos compete a nosotros como pastores, estamos llamados a dar asesoría a la pareja, tanto en sus relaciones sociales de familia, como también en ese aspecto tan importante. Hay un libro que titula El sexo, un plan establecido por Dios. Y en él uno puede encontrar que más allá de que la gente satanice el sexo es sagrado. Y los que llegan al santo estado del matrimonio deben de saber de ese campo y los posibles problemas que se presentan, pero también las posibles soluciones. Aquí, por ejemplo, hay con nosotros un médico y dentro de las conferencias que se dan a los que se van a casar, manejamos una que se llama la conferencia pastoral, que la doy yo, la conferencia sobre educación sexual y reproductiva, que la da el pastor Darwin, que él es el médico, la conferencia sobre salud mental, que la da un psicólogo. ¿Qué es lo que buscamos con ello? Hombre, que las parejas, cuando se casen, tengan por lo menos algo de información acerca de los diferentes fenómenos que pueden enfrentar en el desarrollo de su vida matrimonial. Ahora, yo no sé si el pastor Darwin tiene algo para aportar. Yo digo que es supremamente importante y más en nuestro contexto de unas realidades que a veces son un tabú para muchos, que hacen que algunos jóvenes de nuestra iglesia pues ni siquiera comprendan cómo funcionan sus órganos reproductivos y que están diseñados también para el placer, porque así los estableció Dios. Es decir, el placer en relación con el sexo, Dios lo estableció, solo que lo estableció dentro del marco del matrimonio, pero claro, dentro del marco del matrimonio también se requiere de un conocimiento necesario para poder tener un adecuado disfrute de la sexualidad. Ahora, sin que eso implique el morbo con el que muchos hablan acerca del tema del sexo, que ese sería el otro extremo al que pudiésemos llegar, pero que tratamos de salvaguardarlo, dando esas charlas que menciona el hermano Carlos, con una altura como cristianos, pero también con el conocimiento necesario que permita entender eso. ¿Y por qué es importante? Fíjese usted que yo viví una experiencia y quiero contarla acá. El hermano Carlos recién llegó, ya estaba comprometido para ir a una congregación en algún lugar del país y me terminó enviando a mí a una semana de la familia y junto con él organizamos los temas y uno de esos fue Detrás de la puerta, se llama.
Y era hablar de la sexualidad dentro de la pareja, pero con base en el marco bíblico. Y pues yo fui, y de veras uno a veces supone que las cosas se dan por casualidad, y yo fui, y cuando yo di esa primera charla, al otro día la persona que me iba a ir a recoger para almorzar me dijo, no, va a ir otra persona. Así que cuando va esa otra persona, pues iba más que al acompañarme a almorzar, a contarme un problema que estaba teniendo hace más de 25 años y que no había podido atender, y que ese día con esa charla él había tenido como una respuesta, pero que necesitaba algo más, que necesitaba que yo fuera junto con el pastor de esa iglesia a hablar de ese tema junto a él y a su esposa. Entonces hay ciertos temas que a veces por temor, por tabú no se dan, pero yo sí creo que es importante. Ahora, ¿hasta qué punto hacerlo? Requiere de la sabiduría de un pastor que esté como sintonizado con lo que verdaderamente requiere su feligresía y poder atenderlo de manera privada, con una altura en el lenguaje, pero yo sí considero que es necesario hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Hermano Carlos, mire esta pregunta que hay aquí tan taquillerísima. Hermano, siempre le llegan las hermano, las hace rato he querido hacerle una pregunta. Conozco a un hermano que se ha casado 4 veces. La primera esposa le fue infiel, él se divorció. Luego se casó y ahora él fue quien cursó con la infidelidad a la nueva esposa, entonces se descarriaron los dos y posteriormente se divorciaron. Él volvió a la iglesia y se volvió a casar por tercera vez y le fue infiel a la tercera esposa. Ella enfermó y falleció estando con él. Y después se juntó con la actual mujer y volvió a la iglesia. ¿Qué pasa ahí con las que se casan con él? Y también, ¿qué pasa con las que se casan con él y con él? Y con él en particular. Ay, qué cosa tan compleja esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí es pero hay una respuesta sencilla y práctica. Cuando una persona llega a esa condición, está buscando legalizar el adulterio. Eso es todo. Y yo se lo voy a decir porque a mí me sucedió algo similar. A mi oficina ha venido un hombre a decirme que está interesado en que yo asista a su matrimonio. Pero pues como yo conocía, ya él llevaba 3 esposas y ninguna le había. Y esta era la cuarta. Y ya con la que se iba a casar era la cuarta. Entonces yo le dije a él, venga, hay algo que usted debe de entender. Y es que a usted no le sirvió la primera. Tampoco le sirvió la segunda. Y la tercera tampoco. Recuerdo que le dije inclusive delante de la aspirante a casarse con él. Le dije, y la cuarta tampoco le va a servir. Hermano, no pretenda legalizar el adulterio con el pretexto del divorcio. La Biblia es clara. ¿En qué casos se puede dar un divorcio? Pero eso de que yo soy infiel y me divorcio y vuelvo y me caso y ya me es infiel la mujer y entonces me divorcio y luego me vuelvo a casar y fallo yo. No, esa personita lo que necesita es arrepentirse, convertirse. Eso es lo que esa persona necesita. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del pastor? Porque ahí juega un papel muy importante el pastor de la iglesia. El pastor debe de serle franco, hablarle con verdad. No somos jueces para condenar a nadie, pero sí estamos puestos como guías para generar conciencia, para orientar, a fin de que las personas pues no tomen esas decisiones que muchas veces, pretendiendo estar bien, su propia conciencia les dice que está mal. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. Conocí un caso de un hombre que se divorcia, luego se vuelve a casar y ahorita cree que está en pecado porque su primera mujer está viva. Ahí es donde entra a jugar un papel muy importante
la asesoría pastoral, la red de familia, el tribunal eclesiástico, que son medios los cuales la iglesia, Dios permite que la iglesia tenga, buscando que esos fenómenos no se den. Y déjeme ir un poquito más allá. Miren lo importante que es esa charla prematrimonial, incluyendo la sexualidad. Yo creo que si una pareja se casa con una información prudente, adecuada, cristiana, profesional, estoy seguro de que difícilmente se le va a presentar ese fenómeno. Entonces yo sí creo que ahí vale la pena que se replantee el camino. Y yo le diría a la personita, a quien no sé quién será, pero que me importa mucho su salvación, que tenga en cuenta que no es así como se puede ser salvo, como se puede llevar la vida cristiana. Por eso es que aparece el tribunal eclesiástico, para evitar que esos fenómenos se den. Y un pastor que tiene una clase de creyente de eso en la iglesia, no debe de involucrarlo en el servicio, porque sin duda alguna el tribunal eclesiástico no habrá emitido un concepto favorable para una persona de esas. Amén. Así es. Bueno, la siguiente pregunta. Nuestra oyente dice: soy una mujer de 44 años, me casé a los 23 sin conocer el evangelio. Mi esposo me dejó hace 10 años, cuando viajó a otro país. Supuestamente me iba a llevar, pero nunca lo hizo, se enredó con 2 mujeres y tiene 3 hijos. Nosotros tenemos una hija ya de 15 años, él me dio el divorcio hace 2, apenas porque tampoco lo quiso hacer antes. He venido orando y no ha llegado el hombre a mi vida. Ahora yo tengo un amigo que es trinitario. Hay un sentimiento que ha nacido y me ha pedido matrimonio. He pedido consejo al pastor y me dice que estaría mal por ser yugo desigual, y si me caso así estaría en desobediencia. Quiero intentar decirle a mi amigo que tenga una charla con el pastor y pueda entender que hay un solo Dios. Si él se bautiza y nos casamos, ¿es problema? Y otra pregunta: debido a que llevo esos 10 años sin tener relaciones sexuales, ¿cómo manejar esa situación con las necesidades fisiológicas? Muchas gracias, Dios le guarde. Bueno, eso de la fisiología, ¿se puede decir así? Sí, señor. El médico ahorita nos ayuda con eso. Voy a hablarle dentro de lo normal. Ella lo que debe es de asesorarse del tribunal eclesiástico a ver qué concepto le dan. Primero, si le dan el concepto favorable, ella podrá volverse a casar. 2. ¿Con quién? Bueno, Pablo escribe en el capítulo 7 de la carta a los Corintios que se puede casar con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pablo también dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si ella se está relacionando con alguien que no es de la iglesia, que entre otras cosas no es convertido, y espero no lastimar a nadie, sino lo hago de una manera objetiva. Ninguna persona que diga que cree en un misterio está convencido. Un misterio es algo que nadie entiende. Y si no lo entiende, no estará en condiciones de creer. Uno cree lo que entiende. Entonces, cuando se trata de personas de corrientes en ese campo que creen en la Trinidad, uno puede decir que ninguno de ellos cree, porque uno no puede creer lo que no entiende, uno cree lo que entiende. Eso es igual a que él no es creyente. Ella entraría a casarse con una persona en una condición desigual y ya va en contravía de lo que Dios dice, y lo más seguro es que tendrá problemas, por lo cual le recomiendo que piense bien. 2. No se trata de que el aspirante a ser su esposo se bautice en la iglesia,
Porque es que el bautismo no es por conveniencia. Amén. El bautismo es la decisión que un individuo toma y que está direccionado a la salvación de su alma, no a conseguir mujer o a conseguir marido. El bautismo es algo sagrado, es la aspiración de una buena conciencia, es un giro de 180 grados, es dejar de vivir para el mundo a fin de agradar a Dios y obedecer a Dios. Así que las personas no se deben de casar, o mejor, de bautizarse para casarse. Las personas deben de bautizarse porque estén convencidas que la decisión que van a tomar es la que Dios demanda y es la que le agrada a Dios. Pero una persona por casarse con alguien puede tomar esa decisión. Lo más seguro es que en el camino se cansa y va a ser, en vez de una bendición para la otra persona, va a ser un problema. Entonces, yo le recomendaría a la hermana que no corra, que si vino alguien de afuera, ¿no será que Dios tiene a alguien en su reino que pueda mirar sus cualidades, sus virtudes y opte por elegirla a usted? ¿Qué necesidad hay de entrar en un problema cuando no lo tenemos? Con respecto al manejo fisiológico en ese campo, no sé desde qué visión lo ve ella, si después del matrimonio o cómo manejar, pero aquí tenemos un médico que nos puede ayudar. No, pues, decir que simple y llanamente nosotros tenemos unos sistemas de control de las emociones y aún del deseo sexual que, digamos, y más en el ámbito cristiano, pues que tiene uno ese principio bíblico, ¿no? Del manejo que se le da desde el espíritu a algunas situaciones o circunstancias que se presentan. Sí es cierto que uno desarrolla el hábito cuando está casado a mantener actividad sexual, pero cuando eso se rompe, pues el principio más que la sensación, pues dirige la vida de la persona y la convicción. Y eso permite que se autorregulen algunas sensaciones. Ahora, la sobreexposición pues sí puede provocarle el deseo, el anhelo de la actividad sexual, que es las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, en el ámbito de la adolescencia. ¿Por qué un adolescente no puede mantener una relación sentimental? ¿O por qué una pareja de novios cristiano debiera evitar tener espacios, momentos o circunstancias en las cuales la libido pues se active? Pues porque es un ser humano y pondrá el hombre fuego en sus senos sin que sus vestiduras ardan, pues no lo podrá lograr. Pero decir simple y llanamente esto, que desde el punto de vista netamente fisiológico, digamos que uno sí puede mantener control sobre su deseo sexual. Claro. Eso está más que claro. Y desde el punto de vista pues cristiano, pues a uno quien lo domina no son ni los sentimientos ni las emociones, sino las convicciones acerca de lo que cree. Que lo que se debe hacer pues es evitar, y eso es lo que dice el principio bíblico, ¿no? Evitar, huir de las pasiones juveniles. Y en este caso, pues huir de eso significa pues evitar estar en situaciones, momentos, circunstancias que puedan hacer lugares que puedan hacer que a la persona o al individuo le active su deseo sexual de ese modo. Por ejemplo, como es el aspirante a casarse, la convida a un teatro a ver una película 3X, por ejemplo. Uh-huh. Donde se pueden activar una cantidad de emociones, de activarse ese campo sexual y terminar mal. Claro, ahí digamos tiene mucho, la Biblia es tan sabia, ¿no? Los sentidos, Claro. cómo deben ser controlados, porque... A mmí me encanta esa cancioncita, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Mis manos. Sí, claro. Mi corazón. Claro, eso es importante porque claro, de eso que estás alimentando, entonces lo que ves, las conversaciones que tienes, lo que tocas, eso es, entonces yo creo que el mantener un adecuado control sobre tus sentidos evitará que esa libido que en algún momento se activó, pues se vuelva a activar y tengas un deseo desaforado, exagerado. Y ahora,
Digamos que en términos generales todos los cristianos luchamos con deseos carnales. Los casados, los solteros, ¿qué hacemos nosotros? Los jóvenes y los viejos. Los viejos, todos. Lo que hacemos es que no nos dejamos llevar de esos deseos, sino que a partir de esos principios, de eso que hemos creído, pues se ejerce un control sobre. Como dice la Escritura, absteneos de toda especie de mal. ¿Ya? Ahora, después de que se case, bueno, ya tiene la posibilidad de ser muy feliz y de hacer muy feliz a su hombre dentro de los parámetros cristianos, que también es importante que lo tenga en cuenta. Hermano Carlos, aquí tenemos otra pregunta muy interesante, y es que dice así, hermano Carlos, dice: Dios le bendiga, hermanos, tengo una inquietud. Es que el pastor de mi congregación dice que a él no le gusta visitar los hermanos, porque a él el Señor lo mandó fue a predicar, no a visitar a nadie, porque si se pone a visitar no le va a quedar tiempo de estudiar la palabra. Yo pienso que el pastor debe visitar las ovejas. Entonces mi pregunta es, pastor, ¿está bien en no visitar a los feligreses? Ahí entra a jugar un papel muy importante lo que dice Pablo en el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios. Dios tiene 5 ministerios a través de los cuales Él forma no solo a los pastores, sino también a los que han de heredar la vida eterna. Y me llama mucho la atención la sabiduría de Dios, ¿no? Sí, señor. Porque la persona puede ser que tiene una visión equivocada del ministerio de su pastor. A lo mejor su pastor no es un evangelista. A lo mejor su pastor no está ejerciendo el ministerio pastoral como tal, sino el ministerio de maestro. Y el maestro pues tiene que tener su espacio para informarse, para investigar, para estudiar. Y sabe que viene a mi mente una visita que hice hace muchos años a un lugar del Tolima y entré a una ciudad que se llama el Líbano. Me llamó mucho la atención que el pastor de la iglesia estaba sentado desde la mañana hasta la tarde organizando el sermón de la escuela dominical. Hay gente que cree que predicar es camine, almorcemos. Pero resulta que todo depende de, como dijera yo, somos tan diferentes todos. Y en el ejercicio ministerial, pues hay diferentes ministerios. Y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante la conciencia de la iglesia, el conocimiento de la iglesia. Porque hay iglesias que van a buscar al pastor y no lo encuentran. Entonces dicen, nosotros necesitamos un pastor que cuando lo necesitemos esté ahí. Pues resulta que el pastor está por la calle, por las veredas, por toda parte predicando el evangelio. Entonces, para la iglesia que no tiene conocimiento de los ministerios, les hace caer en el pecado de la murmuración. Sí. Porque están hablando mal de su pastor, todo porque no lo encuentran ahí, pero no han entendido que ese pastor tiene un ministerio ¿de qué? De evangelista. De pronto, hay otro pastor que visita mucho y que al escucharlo, su filosofía va más orientada en consejos que en enseñanza o en doctrina. Puede ser un pastor, ¿verdad? Entonces llega el creyente y dice, a mí no me llena lo que el pastor predica. Nosotros necesitamos es un maestro. Pero se les olvida que a lo mejor ese es un pastor que visita a la oveja que está triste, la perniquebrada, que está pendiente de todas las cosas que le pasan a los cristianos, pero no tiene el ministerio de la enseñanza.
Entonces al creyente dice, a mí lo que me sirve es alguien que me enseñe. Yo escuché hace poco a un cristiano que me dijo, yo he ido a muchas congregaciones y en estos días visité una donde, terminado el culto, le dije al pastor, sus enseñanzas a mí no me llenan porque pues yo estoy acostumbrado a alimentarme bien. Ahí tiene. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que las iglesias deben de entender que Dios tiene 5 ministerios de maneras definidas y que cada ministerio tiene un tiempo para ese ministerio. Entonces el evangelista, su tiempo es de evangelizar, de predicar, de abrir puertas, ¿verdad? El pastor, su tiempo es atender el rebaño, mirar por la perniquebrada, orar por el enfermo, ir a visitar al huérfano, a la viuda, consolar. El maestro tiene su tiempo de investigar, de preguntar, de informarse. Porque una persona que se desempeña como maestro de la palabra debe no solo de conocer la palabra, sino también de tener conocimiento de otras cosas que pueden afectar a la iglesia y que él, a través del conocimiento teológico y del conocimiento secular, pueda contribuir con la formación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Está claro? Entonces yo creo que ahí hay que poner mucho cuidado, porque a lo mejor el pastor no sea un evangelista, no sea un pastor en el ejercicio de su ministerio. Dentro de la Iglesia Pentecostal Unida todos somos pastores, pero sí hay ministerios muy bien marcados, que cualquiera dice, este tipo sabe, conoce, tiene mucha información, además sabe transmitirla. Hay gente que dice, ese pastor es un gran evangelista. Hay gente que dice, ese pastor es tan noble, tan humilde, tan cercano a la comunidad, ¿cierto? O sea, se ven los ministerios muy bien definidos. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener la madurez suficiente para aprovechar a esa persona que Dios les ha prestado en el campo que él desarrolla. Y no hacer juicios y no murmurar, porque pueden estar yendo en contra del propósito de Dios con el ministro que tienen ahí. Vale, hermano José. Listo. Este programa lo ven muchos jóvenes y jóvenes que aman servir al Señor. Y uno de ellos hace esta pregunta. Pastor, ¿por qué si la mies es mucha y hay gran necesidad, un hombre con el llamado al Santísimo Ministerio no puede autoproclamarse pastor y formar su propia congregación? Bueno, es que él está diciendo, él está dando una respuesta a la vez. Léase el capítulo 4, el verso 11. No dice, ellos se autoproclamaron apóstoles, ellos se autoproclamaron profetas, ellos se autoproclamaron evangelistas, ellos se autoproclamaron pastores, ellos se autoproclamaron maestros. Así no dice. Y él mismo. Lo que dice es, él, ¿cuál? Y viene hablando del que subió. Amén. Lean bien el pasaje. Y está haciendo alusión a Jesús. Cristo es el que constituyó. Lea San Marcos capítulo 3. Y subió al monte y llamó a sí mismo a los que él quiso, con 3 objetivos: para que estuvieran con él, para que predicaran, sanaran enfermos, echaran fuera demonios. Los 12 apóstoles son escogidos, no se autoproclaman. Jesús los escoge y los llama. Entonces, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero el deber del cristiano no es autoproclamarse,
sino rogar al Señor de la mies Que que envíe obreros a su mies. Ahora, vamos a suponer que usted es un joven y quiere servir al Señor y siente el llamado. Hay varias maneras que se puede conocer el llamado. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que buscan es calidad de vida. Piensan que ser pastor es tener un estatus, es vivir sabroso, piensan algunos. Pero resulta que hay cosas muy claras, las cuales debe tener en cuenta alguien que dice que siente el llamado. Entonces, número 1, debe de tener visión. Dios, el Señor Jesús, vio las multitudes. Y tú. 2, debe de tener compasión. Y 3, debe entrar en acción. Esa es la enseñanza de Jesús. Como alguien que tiene la vocación para un ministerio tan fructífero como el del Señor Jesús. En nuestras iglesias tenemos gente que no tienen la visión, ni tienen la compasión, ni entran en la acción, sino que tienen ambición, que es otra cosa. Entonces, cuando ese fenómeno se da, es donde surge ese sentir, yo puedo hacer mi propia iglesia. Precisamente esta semana estaba hablando con alguien de todas esas personas que se autoproclaman a sí mismos y no van a ninguna parte. ¿Por qué? Porque para ser un pastor se requieren esas 3 cosas, ¿no? Visión, compasión y acción, en primer lugar. 2, necesita que Dios lo llame para que esté con él, para que predique, para que sane y libere enfermos. 3, ese candidato necesita la gracia ante el pastor, la gracia ante el filtro que se llaman directivos y la gracia de la iglesia que lo envía. Es un proceso. Entonces, a mí no me puede venir a decir alguien, yo quiero servir al Señor, cuando se le entrega una responsabilidad y la deja botada. ¿Verdad? Así no funciona eso. Si yo amo y siento que soy llamado por Dios, veo el mundo con la necesidad, me da dolor de verlos así y entro en acción a hacer lo que tenga que hacer para que esa gente sea salva. Amén, hermano Carlos. Y digamos que usted deja ahí entre líneas algo súper importante, ¿no? Y es la sujeción dentro de la autoridad delegada y el ser primero, estar bajo autoridad para poder ejercerla. Pastor, está bien visto que un pastor nombre en un comité o un diácono y luego lo cambie y nombre a otro nuevo hermano para que ocupe su puesto en el comité, pero no le comunica al que antes estaba ocupando ese cargo y entonces presenta al nuevo ante la iglesia como miembro del comité o diácono? En el campo de si puede, claro, el reglamento interno faculta al pastor para suspender, para disolver, para destituir a alguien de un cargo en un comité o en la junta local. Si el comportamiento de la persona riñe con los valores, tiene una falsa doctrina o riñe con la autoridad del pastor. Eso dice el reglamento interno. Ahora, el problema puede ser la forma como se hace. Sí, señor. Entonces, vamos a suponer que el hermano Pepe es parte del comité de, yo qué sé, diácono. Y su comportamiento en el campo de la doctrina o en el campo de la sujeción y el respeto a la autoridad o su vida moral deja mucho que desear. El pastor está en condiciones de decirle, venga hermano,
lo aprecio mucho, deseo lo mejor para su vida, pero usted no puede seguir ejerciendo dicho oficio dentro de la iglesia. Así que le hago saber que a partir de hoy usted ya no es más miembro de la junta o del determinado comité. ¿Ya? Eso puede hacerlo. Y luego que esa persona es consciente, entonces el pastor está debidamente autorizado para llamar a otra persona que pueda reunir los requisitos que se requieren para el ejercicio en dicho comité y presentarlo a la iglesia y orar por él. No sin antes, a través de una observación informativa, generar conciencia a la comunidad. ¿Por qué destituyó ese miembro? ¿Ya? Bueno, hermanos, para informarles que este comité estaba compuesto por X, Y, C y D, pero uno de sus miembros pues se le ha presentado una dificultad, no necesita hacer un escándalo y por tal razón no puede seguir. Y bueno, vamos a orar mucho para que Dios lo ayude y tengo el gusto de presentarles el nuevo integrante. El que es suspendido, si tiene madurez cristiana, se ubica y echa para adelante. ¿Ya? Y el que entra a ejercer no debe de mirar con menosprecio al que por alguna circunstancia no pudo seguir. Y en la iglesia no deben de estigmatizar a ese hermano. Y el pastor no debe de convertirlo en el sermón de la semana. Porque hay tantas cosas que se dan que buscando hacerse mucho se hace demasiadamente poco. Perfecto. Pastor, pregunta aquí uno de nuestros hermanos. Mi esposa desarrolló por alguna circunstancia particular una especie de rechazo hacia mi hermana carnal, dice el oyente. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Debo tener puentes de conversación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Agradezco su atención y respuesta. Depende de quién sea su esposa. Porque una cosa es que ella diga que es cristiana, otra cosa es que no lo sea. Pero el hermano Carlos va, pero entrando con todo. Claro. Entonces, en cuanto a puentes, siempre serán buenos. Pero no es lo mismo que su esposa sea cristiana a que no lo sea. Sí, entonces, sí. Si su esposa es cristiana, aparte de tender el puente, su esposita debe de saber que si va a llevar su ofrenda al altar y se acuerda que su cuñada tiene algo contra ella, ¿qué debe de hacer si la esposa del hermano es cristiana? Dejar la ofrenda en el altar e ir a reconciliarse con su cuñada para que pueda venir a presentar su ofrenda a Dios y le sea acepta. Si la señora suya no es creyente, usted no podrá obligarla, ni ella tendrá ese código divino que le mueve a entender que es necesario reconciliarse, perdonarse. Usted no podrá hacerlo. Tendrás que entrar más bien a generarle conciencia acerca de la necesidad del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. O sea, es que por eso hay que abordarlo desde esos campos. Con relación a que si puede crear puentes, claro. Si tienes a la mamá de tu esposa, que es una fiel cristiana, bueno, qué bueno que hables con ella y busquen la forma de hacer un acercamiento. O usted mismo de una manera objetiva, sin favorecer, sin estar a favor del uno y en contra del otro, sino ser muy objetivo. Si es que le permite la persona que tiene una antipatía hacia su hermana, pues entonces usted tiene que ser muy objetivo para que no resulte el problema más grave.
Claro, un pacificador. Claro. Amén. Hermano Carlos, tengo una pregunta. ¿Las coronas que habla en la Biblia son literales? Y si es así, ¿cuántas recibiremos y qué significa? Recuerde que el lenguaje bíblico está adaptado a la cultura del momento. Entonces, ¿cómo se coronaba a alguien en los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Bueno, le colocaban una corona de laurel, ¿no? Sí, señor. Eso es tomado de la figura de coronas en la Biblia. Es tomado precisamente de eso, que cuando alguien obtiene un triunfo, le dan un premio. Yo en el reciente pasado hice un comentario aquí, yo no sé si el pastor Darwin lo escucharía. Dije, Dios es tan bueno que utiliza el lenguaje de los hombres para que a través del lenguaje que nosotros hablamos podamos conocer y entender a Dios. O sea, ¿hasta dónde se baja Dios? Porque si Dios hablase el lenguaje celestial, nosotros quedaríamos en cero. Que eso es lo que dice San Juan 3, ¿lo recuerdas? Nicodemo está asombrado. Y Jesús le dice, no te maravilles de esto. Si se te hace difícil entender esto que es de aquí, ¿qué tal que te hable lo celestial? Amén. Entonces, por eso me gusta a mí la Biblia. La Biblia está en el lenguaje que usted entiende, ese que usted habla. Por eso no me gusta a mí los predicadores elocuentes, rimbombantes, que utilizan términos que la gente no entiende. Jesús habló de gallinas, de pollos, de trigo, de cizaña, de pastor, de oveja, de zorra. ¿Ves? Porque el objetivo de Dios es hablarnos en un lenguaje que nosotros entendamos. Entonces, la mejor manera de que el cristiano entienda que en la eternidad tiene una recompensa es tomando la figura de lo que representaban los triunfadores, los ganadores, en el tiempo que se da la Escritura. Amén. Amén. José. Bueno, acá hay una pregunta de... Si usted me parece que vale la pena. Hay algunos por ahí que dan unas enseñanzas, sobre todo los escatólogos, y establecen las diferencias, ¿no? Que la corona de no sé qué, que la corona... Pero en la cabeza de un individuo, ¿cuántas coronas caben? Una. Y cuando hablan de las 7 coronas, entonces, ¿cómo será eso? No sé. Entonces, ahí es donde la gente tiene que comenzar a pensar de que son figuras que se toman en el medio en que se vive, a fin de que el cristiano entienda que mientras aquellos luchan por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible. Amén. ¿Ya? Amén. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pregunta un pastor. Pastor, ¿cómo puedo ocuparme de la iglesia sin descuidar mi familia? Bueno, no sé si será bien lo que voy a decir. Al pastor le ofrezco excusas y de pronto se me va la mano. No es el objetivo. Según Primera de Timoteo capítulo 3, habla acerca de los requisitos del que debe de ser un ministro, un obispo, un pastor. Debe de ser ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí no se trata primero la iglesia y después la familia, que es el problema que es muy desafortunado. Ha traído serias dificultades, ministerios preciosos que se han perdido.
porque nos dedicamos tanto a los demás y descuidamos los nuestros. Y resulta que yo primero tengo que gobernar la casa. Entonces aquí lo que usted tiene que hacer es, primero, dedíquele el tiempo y además calidad de tiempo a su familia. Espero que no me malinterpreten. A mí me han preguntado algunos, pastor, uno abre las redes y lo primero que encuentra es al pastor Carlos Hoyo. Me lo han dicho más de una vez. Pero en un tono no agradable, ¿no? Es como una a crítica, veces, tal vez. De todo hay en la viña del Señor. Entonces me dicen así, ¿a qué horas hace usted todo eso? Y atiende la iglesia y todo eso. Y les he dicho, y me queda tiempo para enamorar a mi mujer. Entonces, uno lo que tiene que aprender es a ser un buen mayordomo. Un buen mayordomo sabe que hay que sacar tiempo para Dios, para mí, para la familia, para la iglesia, para los demás. El problema radica es que a veces alteramos el orden. Y ahí es donde se complica. Primero la familia que están peleando por celos que mi esposa y mis hijos. Ahí hay un problema. Porque yo primero debo de atender a mi esposa y mis hijos. La Biblia dice, si yo no sé gobernar mi propia casa, ¿cómo voy a cuidar de la iglesia de Dios? Es desafortunado. Es un testimonio de la vida real. A veces a mí me invitan a algún lugar, a algún evento. Y he ido a un lugar donde me llevé una terrible sorpresa. Digo terrible porque me dolió sobremanera. El pastor está liderando todo el evento. Muy bonito. Mucha gente. Han llevado al pastor Carlos. Todo va bien ahí. Termino el culto y le pregunto al pastor, hermano, ¿y usted tiene familia? Yo, sí, yo tengo 4 hijos. ¿Y ellos son creyentes? Ninguno. Los hijos del pastor no eran creyentes. Eso me dio mucho dolor, porque es mi compañero. Terminada la reunión, logré reunirme con los hijos, porque me llamó la atención. Nunca había visto una cosa de esas. Entonces les pregunté, venga, tu papá y tu mamá que son buenos creyentes, excelentes pastores, ¿ustedes por qué no creen, no obedecen al evangelio? No apoyan a su papá en el ministerio. Digo, vea hermano Carlos, ellos son muy buenos padres, sí, puede ser muy buen pastor, pero él nunca ha sacado un minuto para nosotros. Siempre ha sido para los demás. Entonces nos damos cuenta que no somos importantes. ¿Para qué estar ahí donde uno no tiene valor? ¿No le parece triste eso? Muy grave. Entonces el pastor debe de sacar tiempo para su familia. Es más, la iglesia insiste en eso a través de nuestros superiores, que saquemos tiempo para la familia. Y no olvide lo que dice Salomón en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Entonces, hay tiempo para Dios, hay tiempo para la familia, hay tiempo para la iglesia, hay tiempo para los amigos, hay tiempo para la recreación, hay tiempo hasta para juntar piedritas o esparcirlas. Todo es que yo me sepa programar. Sí, y digamos, lo que usted dice tiene una trascendencia muy, muy importante porque de alguna manera durante ciertos periodos de tiempo el fenómeno de hijos de pastores alejados de la iglesia y en consecuencia la pregunta acerca de por qué es eso que usted acaba de mencionar y obliga a que el pastor y Dios lo guarde y lo guía a uno para desarrollar esa sabiduría,
entienda qué lugar ocupa la familia, ¿no? Claro. Un lugar primordial, fundamental, y que creo que su introducción fue más que suficiente. O sea, es decir, no es como después de ser pastor logro hacer bien mi rol como padre de familia, sino que es para llegar a ser pastor, eso ya está se da por un descrito, hecho. se da por hecho que yo soy bueno en eso que hago. Y no se está aquí haciendo ningún comentario como señalamiento. No. Pero ¿sabe qué sí quisiera yo completar, hermano Carlos? Creo que usted lo ha mencionado y es recalcarlo. De verdad, esa ¿cómo decirlo? Esa necesidad, casi obligatoriedad del pastor para apartar tiempos que hagan sentir a su familia que es importante. Uno escucha casos, fenómenos como que no, sí, mi esposa está en trabajo de parto, pero yo tengo que ir a predicar a tal lado. No. Yo creo que pare. ese no es el punto, ¿cierto? Es que se ha romantizado. No, es que yo soy un servidor. No. Le da más. A eso quería llegar y usted me ha activado la conciencia. Vamos a suponer que la familia de Pepe y Lola tienen una necesidad de una consejería ya. Pero en ese momento, mi hijo se enfermó. ¿Qué debo hacer primero? Atender a su hijo. Yo debo de atender primero a mi hijo. Vamos a suponer de que Pepe y Lola tienen un problema para solucionar. Pero en la casa se me presenta una emergencia con mi esposa o con cualquiera de mis hijos. Cualquier cosa puede esperar, menos descuidar mi familia. Importante eso. No olvide que hay una escala de valores. Dios, mi familia, mi iglesia y después lo demás. Eso debe ser claro. Sí, que Dios está más interesado en que usted, es que a veces, son múltiples fenómenos, ¿no? Como el fenómeno que ocurre, que es que buscamos establecer qué tan efectivos somos en el trabajo ministerial por el número de cosas, o sea, de eventos, de situaciones que atendemos, y a veces es lo sencillo, lo que es más importante, y en ese sentido la familia se le debe apartar tiempo. No, pues es que, hermano, un pastor que no sepa gobernar su propia casa. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En otras palabras está diciendo que, pues que no puede ser pastor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. En términos generales, eso es como lo que plantea. Eso es lo que plantea. Que no puede ser pastor. Entonces, a los pastores les recomendamos que amen mucho a Dios, que amen mucho a su esposa y a sus hijos, que lo den todo por ellos, que no escatimen, se puede decir, fuerzas para que su familia esté bien. Porque si su familia está bien, téngalo por seguro que todos van a alar para el mismo lado. Pero si su familia no está bien, los hijos arrancan para acá, la esposa arranca para allá, y un día cualquiera el pastor se va a sentir solo, y entonces la iglesia a través de sus directivos van a decir, no puede. Y yo tengo la experiencia de una pareja que tenían 2 hijas, se han ido al ministerio, influenciados, desafortunadamente mal orientados, y allá en el camino sus hijas dicen no vamos más, la esposa dice no vamos más, y ¿qué le toca hacer al pastor? Regresarse. Entonces por eso el pastor debe tener una familia bien constituida, que amen a Dios, que respeten las cosas de Dios, que cada día el pastor le haga saber a su familia que lo que son, lo que tienen, de donde están, se lo deben a Dios y a la iglesia donde son pastores. No permita que a sus hijos o su mujer hable mal de la iglesia. Eso no lo permita. Mi padre era uno que no consentía nada
en contra de el pastor o en contra de la iglesia. Decía, no, señor. Y yo creo que eso sirve. ¿Cierto? Claro. Eso sirve. Entonces, mi estimado pastor, ¡Cuidado! nuestro Esta gran es la deseo es hora que Dios le dé exacta, sabiduría. 7 de la mañana. Les recomiendo que coja una hojita y planifique. De 5 a 6 de la mañana voy a orar. De 6 a 7 de la mañana voy a leer la palabra. De 7 a 8 de la mañana voy a ayudar en alguna labor si es que comparte las labores con su familia, con su mujer. ¿Ya? De 7 a 8 me voy a llevar los niños al colegio. Yo hablo así porque yo llevé a mis hijos al colegio hasta que salieron. Y iba y los recogía. Porque pues lo único que yo tengo en la tierra es Dios y mi familia. Así es. Hermano Carlos, dice, hay que hacer una pregunta, pero pues, vamos a hacerla ya para finalizar. Dice, pastor, respóndame una pregunta, por favor. ¿La iglesia IPUC se lleva bien con la iglesia Asambleas Apostólicas de la Fe en Cristo Jesús? Pues la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no tiene enemigos. Amén. Nosotros no tenemos enemigos. Gracias a Dios. Yo más de 50 años en la iglesia y nunca he tenido enemigos. El hecho de que hayan otras comunidades que piensen diferente a nosotros o que tengan un sistema organizacional diferente no puede ser causa para manejar rivalidades. De hecho, que creo que ustedes me han escuchado, a mí me duele sobremanera encontrar a cristianos maltratándose en las redes sociales, estigmatizándose porque creen así o porque creen asá. Cuando el deber nuestro es predicar el evangelio de una manera objetiva. ¿Está claro? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia la lleva bien con todos. ¿Ya? No compartimos sus principios doctrinales, puede ser. No compartimos sus manejos administrativos, pero eso no quiere decir que no podamos tener una buena relación.